Vamos a estar buscando. Isaías 40, versículo 3. Así ya termina el versículo 3. Muchas veces venimos a la iglesia y siempre estamos pensando en nuestras propias necesidades y que Dios supla nuestras necesidades, pero muy pocas veces tomamos tiempo para ver lo que el Señor está demandando de nosotros, ¿no? Y lo que Él espera de nosotros y lo que nosotros deberíamos preparar para que el Señor pueda manifestarse en nuestra vida. Y aquí la palabra de Dios está esta palabra profética, ¿no? 700 años antes más o menos de Cristo, escrita, pero que podemos encontrar algunos principios de lo que Dios espera de nosotros y nuestra preparación para la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Dice Isaías capítulo 40, versículo 3, dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántate, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, con su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Vemos aquí la palabra de Dios. Lo primero dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice, curiosamente, ¿no? Dice que debemos preparar camino a Jehová. Dice: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice en la soledad, y dice que debemos preparar el camino. O sea que es algo que yo tengo que hacer. Debo preparar mi corazón. Y dice que lo debo hacer en mi soledad. O sea que hay cosas que en el corazón que nosotros debemos preparar para que se pueda manifestar la presencia de Dios en nuestra vida. Y vemos ahí que dice:
todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y todo lo torcido se enderece y lo áspero se allane. En la antigüedad dice que cuando iba a venir un rey a un lugar, debían preparar el camino. Por eso dice que preparar calzada, ¿no? Que eran como si se pusieran piedras en el camino, porque en ese tiempo obviamente no había asfalto. Estaban peor que las calles de algunos barrios de Miramar, ¿no? Pero el lugar había que allanarlo. Si había un pozo había que taparlo, si había un lugar como una montaña había que allanarlo, y allí se ponían como piedras y se hacía una calzada para que un rey o un personaje importante de ese momento pueda llegar de la mejor manera. Venían en carruajes y si estaba el lugar con mucho barro no podían pasar, y si el lugar estaba con montañas podían volcar, y entonces debían preparar un camino para que esa persona importante, ese rey, pudiera llegar de la mejor manera. Y si nosotros queremos que la presencia de Dios, la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores se manifieste en nuestra vida, debemos preparar calzada a Jehová. Y debemos hacerlo nosotros, aún en la soledad, aún en nuestro interior, prepararnos para que Él pueda manifestarse y pueda llegar de la mejor manera a nuestra vida. Por eso allí dice: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Debe haber una preparación, y muchas veces nosotros esperamos que Dios haga todo por nosotros. Y quiero decirte que Dios ya ha hecho todo por nosotros. Amén. Ha dado a su Hijo único para que muera en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda de pecado. Él ya ha hecho todo. Ha preparado un camino, ha preparado dones y capacidades que ha depositado en nuestro corazón, ha preparado un propósito eterno para nuestra vida, ha dejado la maravilla de la palabra de Dios, promesas que nadie nos puede hacer ni obviamente cumplir, solamente Dios. Bendición a través de la obediencia a su palabra. Nos ha dejado un camino impresionante para que nosotros podamos alcanzar. Dice la palabra de Dios que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para que podamos alcanzar el bien que estamos esperando. Un bien, un camino de esperanza tenemos de parte de Dios. Y entonces Dios ya ha hecho todo por nosotros, pero en algún momento de nuestra vida Él también demanda que nosotros preparemos nuestro corazón para que su presencia sea manifiesta en nuestra vida. Amén. Para que la gloria de Dios se manifieste, nosotros debemos hacer algo. Debemos preparar nuestro corazón a Él. Y la pregunta sería, bueno, si te dicen que va a venir el presidente de la nación a tu casa, vos decís, bueno, voy a limpiar. No, la limpieza siempre se hace cuando vienen visitas. Voy a preparar la mejor comida, me voy a gastar lo que no tengo para poder agasajarlo de la mejor manera. Y aún quizás, digamos, el intendente o una persona de influencia o una persona que tiene para nosotros gran estima. Pero la pregunta es: ¿por qué nosotros no preparamos el corazón para aquel que nunca nos va a fallar, para aquel que nos ha amado en gran manera, para aquel que nos va a cumplir todas sus promesas y todo lo que nos ha prometido será hecho, porque es un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios de poder, un Dios que quiere lo mejor para tu vida? Amén.
y nos escondemos y cerramos el corazón a Él muchas veces. Pero dice allí la palabra de Dios: todo valle sea alzado. Cuando hablamos de valle que sea alzado, habla de nuestro ánimo. Vivimos en un tiempo de mucha depresión. Vivimos en un tiempo donde cualquier cuestión nos desanima. Y nuestro ánimo muchas veces está caído. Muchas veces por situaciones difíciles que vivimos y muchas veces por situaciones que quizás no tienen mucha importancia, pero que para nosotros sí. Pero debemos levantarnos del desánimo, de la depresión, que nuestro ánimo se levante en esta noche. Y dice allí, la palabra de Dios dice en Números capítulo 21, versículos 4 y 5, dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dice allí la palabra de Dios, ellos tenían que ir por un camino, y como no pudieron, tuvieron que ir por el otro, y tuvieron que tomar más tiempo del debido, y dice que el pueblo se desanimó. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, viene el desánimo. Y con el desánimo viene la crítica. Vemos que el pueblo comenzó a quejarse. Empezó a decirle: nos trajiste acá, habían salido por milagros de Dios terribles, de la opresión de Egipto. Dios había abierto el mar, habían caminado en seco por allí. Los enemigos que los venían detrás murieron después porque el mar se cerró. Grandes victorias de parte de Dios. Pero cuando el tiempo fue pasando y las cosas no salían como ellos estaban esperando, se desanimaron. Y Dios le daba un alimento que venía del cielo, que era el maná, y ellos se comenzaron a quejar: estamos fastidiados, nuestra alma está fastidiada de comer siempre lo mismo. Y no hay ni pan ni agua en este lugar y vamos a morir, nos trajiste hasta este desierto para que muramos. Cuando nosotros tenemos falsas expectativas, cuando nosotros nos hacemos un cuadro mental de lo que Dios tendría o cómo tendría que hacer las cosas, nos comenzamos a desanimar y comenzamos a criticar y comenzamos allí a quejarnos de todas las cosas, aún de las bendiciones de Dios. Y entonces dice que todo valle tiene que ser alzado. Nuestro ánimo se debe levantar, porque podemos perder todo lo que tenemos, pero nadie nos va a quitar a Jesucristo que vive en nuestro corazón para siempre. Amén. Y entonces vemos allí la palabra de Dios, dice: todo valle, dice, sea alzado. Y dice: y bájese todo monte y collado. Cuando hablamos de montes y collados hablamos del orgullo, porque podemos estar bien abajo y también podemos estar bien arriba. Y dice allí que el orgullo es arrogancia, vanidad, exceso de estima propia. Dice la palabra de Dios: en el camino Jesús le dijo: esta noche todos ustedes me van a abandonar,
porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Esto está en Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35. Cuando hablamos de orgullo, dice que es una imagen de nosotros que está distorsionada. Nos creemos omnipotentes, a veces nos creemos que podemos hacer todas las cosas, creemos que nunca le vamos a fallar al Señor. Y cuando leemos la historia de Pedro, lo juzgamos y decimos: ¿cómo Pedro pudo ser de esta manera? ¿Cómo le hizo esto a Jesús? Y allí Jesús le dice: todos me van a negar, porque cuando Jesucristo fue crucificado, los discípulos temieron por su vida y comenzaron a irse a todos a esconderse por ahí. Y Jesús le anticipa y le dice: todos me van a negar porque está escrito que Dios golpeará al pastor y las ovejas serán esparcidas. Y Pedro dice: yo nunca te voy a negar. Y dice, Jesús le respondió y le dijo: la verdad, Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. Y uno dice: pero bueno, Pedro lo negó, qué mala persona. Pero Pedro estaba con temor por su vida, por ser seguidor de Jesús. Si habían crucificado a Jesús, todos los demás discípulos temieron por su vida. Era algo natural. Pero Pedro, en su fortaleza, en su propia carne, dice: yo nunca te voy a negar. Y dice que todos los discípulos repitieron allí que también nadie lo iba a negar, y después desaparecieron todos. Y uno dice: bueno, Pedro, qué impulsivo, qué egoísta, qué orgulloso, como él pretende que no iba a hacer nada. Pero nosotros muchas veces lo negamos al Señor también. Porque la pregunta sería, vemos en la palabra de Dios que a la 3.ª vez que fue negado, dice que dijo malas palabras. Porque lo reconocían al hablar. Dice: vos hablás con Jesús porque hablás igual que Él. No, yo no lo conozco. Sí, otro lo reconoce y dice: no lo conozco. Después: yo no conozco a ese pi. Y nosotros venimos a la iglesia muchas veces y adoramos a Dios, pero después, en la semana, con la misma boca que adoramos a Dios, muchas veces decimos malas palabras, maldecimos a otros, criticamos, difamamos. Vivimos en la semana como si Dios no estuviera vivo. Vivimos en la semana relajados, como que Dios ya no está con nosotros. Y lo peor, que nos parece algo normal. Lo peor es que nos parece que es algo que, bueno, Dios entiende. Pero las cosas se llaman por su nombre. Y lo que es fuera de lugar es pecado.
Y a veces negamos a Jesús porque hay una persona con necesidad y pasamos de largo. Estamos negando a Jesús. Porque Pedro estaba allí cuando negó a Jesús, estaba en un fogón con un montón de personas y era la posibilidad de hablarle a todas las personas de Jesús. Todos estaban hablando de lo que estaba ocurriendo y era el momento adecuado para que Pedro sea de ejemplo y de testimonio para todas esas personas, y lo único que hizo fue negarlo. Y cuando nosotros no hablamos de Jesús a las personas que están en nuestro entorno, estamos negando a Jesús. Lo estamos haciendo. Y dice allí la palabra de Dios, no, dijo Pedro, insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Autosuficiencia, orgullo de decir, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a hacer lo que hizo mi hermano, yo nunca voy a hacer lo que hizo esta persona. Pero la palabra de Dios dice que mira aquel que crea que está firme, que no caiga. A veces creemos estar firme, pero tenemos que tener mucho cuidado. Y vemos allí que debemos, bájese todo monte y collado. Y dice, y lo torcido se enderece. Dice la palabra de Dios, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esto está en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Deslizar dice caer en una flaqueza u error. No dice que nos equivocamos de un momento a otro o por impulso, sino que es un proceso donde nos vamos deslizando de a poco y cuando queremos acordar estamos en un acostumbramiento, estamos adormecidos y acostumbrados a la liturgia de la iglesia y creemos que estamos bien, pero no lo estamos tanto. Ya no oramos como antes, ya no esperamos nada de Dios, ya no tenemos expectativas de cambio, de transformación, no tenemos expectativas de que Dios pueda hacer un milagro en nuestra vida, no tenemos expectativa de nada, pero el Señor quiere manifestarse en esta noche, Dios quiere que te levantes en esta noche, Dios quiere tocarte con su Espíritu Santo en esta noche y que comiences de nuevo una renovación del Espíritu Santo en tu vida, que el río de Dios pueda comenzar a fluir nuevamente y que las expectativas vengan y que la fe venga y se levante nuevamente sobre tu vida y que comencemos a creerle al Señor y que milagros comencemos a experimentar de parte de Dios. Hay que venir con expectativas para poder recibir de parte de Dios. Porque Dios viene con expectativas de nosotros. Dios quiere que preparemos nuestro corazón. Dios quiere hasta lo más mínimo. Y vemos allí la palabra de Dios que dice que debemos con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿No? Cuando el ejemplo sería, si uno empieza a hacer una línea con un lápiz, una línea recta, intentando sin regla, ¿no? Yo me acuerdo que aprendí dibujo y había muchos ejercicios que eran aburridísimos, ¿no? Que había que hacer todos rulos, línea recta, línea así, para el pulso.
Y cuando uno hace una línea recta y empieza, o sea, hay que hacerla toda la hoja, no parando, y uno va haciendo la línea recta y dice, qué buena, me está haciendo la línea espectacular, más recta imposible. Pero cuando termina de hacer la línea y saca el lápiz y comienza a mirarla, la línea está torcidísima. Y eso es deslizarse, no nos damos cuenta, pensamos que estamos rectos, pero estamos yendo bien torcidos. Por eso dice que tenemos que con diligencia atender. Estamos más preocupados de las bendiciones de Dios que de agradar a Dios. Como decía un pastor, estamos más buscando las manos de Dios que el rostro de Dios. Las bendiciones, pero no el rostro. Dice allí la palabra, y lo torcido se enderece y lo áspero se allana. Esto es en cuanto a nuestro carácter, ¿no? A mí me han dicho, sos áspero, para decir algunas cosas. A veces podemos ser ásperos con nuestra familia, somos ásperos con nuestros amigos, somos ásperos con las personas que no concordamos. Y Dios dice que todo lo áspero se allana. Podemos meditar en estos segundos, simples segundos, cómo es nuestro carácter explosivo, nuestro carácter que no agrada a Dios, porque no damos testimonio. Cuando nos enojamos rápidamente, cuando hablamos sin pensar, manipulados por el enojo, manipulados por la amargura muchas veces, manipulados por aún el desánimo muchas veces, manipulados también por el orgullo muchas veces podemos lastimar a muchas personas. Y nosotros como cristianos estamos llamados a amar. Como cristianos estamos llamados a poner la otra mejilla. No a ser ásperos. Y entonces ahí dice la palabra de Dios, versículo 5, dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Si queremos que la gloria de Jehová, la gloria de Dios se manifieste, debemos preparar nuestro corazón a Él. Debemos hacer calzada en la soledad. Debemos encerrarnos en nuestro cuarto y comenzar a buscar a Dios. Y que Dios nos revele todo aquello que no le agrada a nuestra vida. Todo aquello que está de más. Todo aquello que no agrada a Dios y por ende no va a ser de bendición para nadie. Debemos buscar a Dios y que Él levante nuestro ánimo, porque el desánimo trae queja, el desánimo trae allí, como veíamos en la palabra de Dios, que se estaban quejando y criticando a Dios y a su siervo. Estaban criticando a Dios en primer lugar y al siervo de Dios, porque se habían desanimado, porque comenzaron a ver las cosas desde su perspectiva, desde su cansancio, desde lo que habían pensado que Dios iba a hacer y cómo lo iba a hacer, pero cuando el camino se hizo un poco más largo,
se desanimaron. Y todo valle y collado dice que debe ser bajado, todo orgullo debe bajarse. Debemos humillarnos delante de la presencia de Dios. Amén. Delante de Dios no somos nada. Él es el que debe reinar nuestra vida. Él es el que debe manejar nuestra vida, nuestra agenda. Él debe manejar nuestros impulsos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y allí Pedro, en toda su arrogancia, dijo: te pueden negar todos, pero yo no lo voy a hacer. Y aun si tengo que morir por ti, lo voy a hacer. Porque yo soy un discípulo tuyo. No soy cualquier seguidor. Soy Pedro. Y lo negó. Muchas veces nosotros pensamos: yo no soy como aquel. Y pensamos que nunca le fallamos a Dios o que nunca lo vamos a hacer. Debemos humillarnos delante de la presencia de Dios. Y dice: y todo lo áspero que se allana. Nuestro carácter debe ser moldeado por el Espíritu Santo de Dios. Pero debemos dejar que Dios trabaje. El Espíritu Santo de Dios quiere transformarnos. El ser lleno del Espíritu Santo no es para sentirnos bien, ni para caernos, ni para reírnos, ni para, para nada de eso. Esas son manifestaciones. Pero sin transformación no hay nada. Debemos dejar y abrir el corazón al Espíritu Santo de Dios para que trabaje en nosotros. Si queremos que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Así que en esta hora te voy a animar y vamos a estar orando. Y vamos a estar clamando a Dios y vamos a pedirle que el Espíritu Santo de Dios comience esa obra transformadora en nuestra vida. Una obra que no la podemos hacer nosotros. Nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos, no podemos autorreformarnos a nosotros mismos. Él puede tocar nuestra vida, Él puede transformar nuestro corazón, puede cambiar nuestros pensamientos, puede quitar toda depresión y todo desánimo, toda queja. En esta noche Él puede hacer una obra transformadora si nosotros le dejamos. Y entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Tenemos muchos familiares inconversos, muchos familiares que no conocen a Dios, o muchos familiares que no quieren saber nada con Dios. Y muchas veces es porque ven nuestro testimonio. Muchas veces no vienen no porque no les guste la iglesia, no porque no quieran buscar a Dios, sino es porque nos ven en secreto, nos ven en lo cotidiano y no estamos dando testimonio. Nos estamos quejando todo el día, nos estamos criticando a nuestros mismos hermanos todo el día. Y entonces esa persona dice: si este critica a los mismos, no debe ser muy bueno eso. Y por eso dice que: y entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando se manifieste la gloria de Dios en nuestra vida, por ende la presencia misma de Dios dará testimonio a los que están a nuestro entorno. Por eso toda carne la verá,
todos los que estén a nuestro alrededor verán el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, porque cuando el Espíritu Santo es dejado que trabaje en nosotros, Él transformará nuestra vida y hará algo contundente en nosotros mismos. Milagros comenzarán a ocurrir. Cuando le hablemos a las personas serán tocadas por el poder del Espíritu Santo. Serán sanadas, serán transformadas, serán inspiradas por nosotros a buscar a Dios, inspiradas en fe, inspiradas en buscar la palabra de Dios. Pero debemos, allí como dice la palabra de Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor en esta noche que la gloria de Dios se pueda manifestar en nuestra vida. Gracias, Jesús. Te incomoda un momento, todos aquellos que quieran ser transformados por Dios. Te incomoda un momento, vamos a ponernos de pie para pedirle al Señor en esta noche